Queridos conspiradores, Chave, Alex, Benito, hay momentos en la historia de las relaciones bilaterales de México-Estados Unidos que valdría la pena rescatar, ahora que están de moda las relaciones bilaterales con el peleador callejero llamado Trump y México, ¿no? Y hay un capítulo bien importante que se escribió precisamente en enero de 1917, estamos hablando de hace cuántos años, 90 años. 17, ¿No? 2017, 100. 100, claro. 100 años, es 100 cierto. años. Sí, son 100 años. 100 años. 100 años del envío del telegrama Zimmerman. Y entonces, pues a lo mejor valdría la pena estudiar el origen del telegrama y también las consecuencias de cuándo se descubrió y cómo a los mexicanos que estaban en la frontera del lado norteamericano, que iban a comprar sus comestibles, los rociaban con gasolina y los quemaban vivos a los mexicanos que estaban en los Estados Unidos, en algunas partes de la frontera. Pero bueno, no me quiero adelantar. Conspiradores es un tema que suena a espionaje, una novela con todos los ingredientes que tendría una novela de espionaje. De John le Carré. Es un tema desconocido y sobre todo a mí me gustó mucho el resultado que el presidente Carranza le da a todo esto del telegrama. A mí lo que me parece es una cosa total y absolutamente típica de la historia mexicana, una ocurrencia absurda como pocas. O sea, creo que independientemente de cómo se dio, lo increíble es que sí hubiera sucedido. Cuando uno ve, y ahorita lo vamos a platicar, este asunto de lo que le proponen los alemanes a México y que alguien pudiera contemplar que eso podía ser, es así como decir la Lalandia. Es una mezcla de novela policíaca y comedia de enredos. Sí. Porque tiene El complot mongol. Así es, tiene todos los factores para convertirse en algo realmente alucinante que solo podría pasar en México. Yo sin creo lugar que a todo dudas. eso sucedió en un fumadero de opio. Pues no, sí sucede. No lo dudo nada. Bueno, ya lo veremos, por lo pronto, saludcita. Salud. Pero a ver, echemos una cubetada de luz en la historia del telegrama, no en el telegrama en sí, que envía el Kaiser Guillermo II de Alemania a Venustiano Carranza el 17 de enero del 17. No, vamos más para atrás. El contexto era el siguiente. Había estallado la guerra en Europa. La Gran Guerra. La Gran Guerra, sí, bueno, la que después ya se conoció como la Primera Guerra Mundial, había estallado cuando asesinan al archiduque en Sarajevo, bueno, lo asesinan con su esposa, viene la guerra, y entonces viene la Entente Cordiale, y se estalla la guerra en Europa para no complicar las cosas. Bueno, ¿qué sucede? Que el primer interés del Kaiser Guillermo II, ya que estalló la guerra europea, era entretener a Estados Unidos en una guerra en contra de México para que Estados Unidos no pudiera mandar No llegara a tropas en apoyo de Inglaterra y de Francia, sino que esas tropas tenían que estar destinadas a aplastar a los mexicanos. Entonces, tengo que distraer, decía el Kaiser, junto con Arthur Zimmerman, su secretario de Relaciones, su ministro de Relaciones, para que esto no suceda. Necesitamos forzosamente involucrar a Estados Unidos en una guerra en contra de México para que no manden tropas a Europa. Bueno, el primer intento se da con Victoriano Huerta, cuando Huerta ya es finalmente derrocado por el ejército constitucionalista y Huerta se va a Barcelona. Estando en Barcelona, lo visita von Papen. ¿Qué gente mandamos a Barcelona? Bueno, porque pero hay excepciones, ¿eh? Bueno. Fidel. Sí. Ok. Sí, bueno. Sigue. No se puede. Ibas muy bien. ¿Qué corte o no corte? No, sigue. Bueno, la realidad de las cosas es que empiezan a espiar tanto la inteligencia inglesa como la inteligencia carrancista como la inteligencia yanqui, empiezan a espiar a Victoriano Huerta en Barcelona antes de la 1 de la tarde, porque después de la 1 de la tarde ya no respondía absolutamente a nada. Y se dan cuenta de que el gobierno alemán le está dando dinero, 1 millón de marcos en oro,
a nada menos que a Victoriano Huerta para que venga a México, derroque con armas alemanas, con presupuesto alemán, al gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza. Y lo atrapan en la frontera de México y lo encierran en Fort Bliss y se muere como 2 meses y medio después. De cirrosis. De una cirrosis espantosa. Y entonces... 13 de enero de 1916 se muere. ¿Sí? Por cierto, perdón, y en por el- mi extraordinaria memoria. Y en noviembre del 15 es cuando había llegado precisamente a Texas, ahí lo arrestan junto con Pascual Orozco, que a Pascual Orozco lo matan los Rangers de Texas. Pero bueno, el caso es que enfurece el Kaiser alemán porque se le había frustrado su primera oportunidad de que llegara Victoriano Huerta al poder y le declarara la guerra a los Estados Unidos. Que habría que verlo, ¿no? Como tú bien decías, ¿no? O sea, la teoría suena bien. La pero- teoría era que Victoriano Huerta, después de derrocar a Carranza, le declarara la guerra a los Estados Unidos para cumplir con la encomienda del Kaiser. O sea, la historia de Alemania y la historia de México estaban perfectamente intercomunicadas. Quiero hacer aquí una acotación, algo muy real, porque parece una historia como de velos, lo real y la fantasía. Lo real eran estos 2 años que había de carnicería en la Gran Guerra, la famosa época de la Guerra de las Trincheras. Estaban ya... Gas mostaza. Exacto, ya no avanzaban ni franceses ni alemanes y eran unas carnicerías y unas... El somier. Exacto, entonces no nada más era el gas mostaza, sino las ratas, sino los muertos, las enfermedades. Entonces entra la guerra en una situación que de algún modo, exacto, un impasse, que tenía que moverse y tenían que buscar a Estados Unidos. Sí. Quería comentar eso Pero está muy bien porque ese de es la el guerra. contexto europeo, pero en el contexto mexicano. Pero yo creo que ahí... Aquí había un desmadre, perdón. O sea, Revolución. Zapata. Revolución. O sea, sí, pero a ver, era la segunda parte de la revolución, ¿no? Sí, sí. Zapata levantado, Villa y sus dorados Dando guerra. dando guerra, pues. Y la expedición punitiva de Pershing. Ahí es donde yo quiero ir. Pero esa es la tercera. O sea, sería la segunda. El primer intento del Kaiser se llamó Victoriano Huerta. Sí. El segundo intento del Kaiser se llama Pancho Villa. Yo ahí tengo mis dudas, aunque, yo hay, también, aunque hay incluso gente como Freddy Katz que dice que sí pudo haber influencia, o somos muy brutos los mexicanos y te compras cualquier cosa con espejitos, o había un plan muy truculento como para que Villa se lanzara. Yo creo que lo de Villa de Columbus fue por el hígado, o sea, por yo soy mexicano, mi creo. tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más brava y más La fuerte tierra que la libre. tierra mía. Sí, Jorge claro. Negrete aquí. O sea, era una cosa A ver, de machos. ¿le sí, ponemos música? Yo soy mexicano. Sí, o sea, porque lo otro de pensar, bueno, entonces Villa va a entrar a Columbus, le va a ir como en feria y de pronto van a venir los gringos con 10,000 soldados. Pero Villa estaba muy resentido porque habían nombrado a Carranza, ya Claro, lo había claro, reconocido. Sí, bueno, por Sí, supuesto. Lo había Sí, recono- claro. Wilson lo había reconocido, estaba muy dolido. Y entonces este dolor de Villa llegó a oídos también del Kaiser y de su equipo, y por eso mandan a von Papen a negociar, que eso lo oculta la historia. Mandan a von Papen a negociar con Villa para ofrecerle $500,000 en oro, y lo dice Katz. O sea, no lo estoy inventando, yo no tendría ningún chiste. Por ¿no? eso te digo, somos rebrutos. Sí, bueno, pues pero es que además, ni modo que... Pero fíjate cómo no estaba lejos el Kaiser, porque la consecuencia del ingreso de Villa, que él no entra, lo dice Katz que no entra a Columbus, pero fue la expedición Pershing. En lugar de que Estados Unidos le declarara la guerra a México por la incursión de Villa en Columbus, la consecuencia fue una mera expedición punitiva. En contra de Villa, no contra- del pero yo- ejército, Exacto. del gobierno. Pero ahí es mexicano. donde a mí Carranza me gusta muchísimo, porque es muy equilibrado y además él no cae en provocaciones, no genera provocaciones. Lo que quiero rescatar del telegrama es esta parte como peliculesca, de que unos ingleses lo descifran con un libro que había sido de otro funcionario alemán. Sí. Suena Que habían utilizado la que misma había clave la que misma se había clave. utilizado. Entonces, Pero no fue un libro, sino la bitácora sí, de los encuentran códigos. muchos submarinos alemanes que hunden los ingleses. Bueno, allí encuentran los códigos. Muchos libros que tenían en los consulados y en las embajadas de Alemania
en Europa y en Asia, lo secuestran los ingleses para empezar. O sea, no solamente fue un libro, sino fueron varios intentos y varias oportunidades para hacerse de los códigos. Pero mira, a mí me gusta, y qué bueno que lo tocaste, Isabel, el asunto de Carranza. O sea, yo creo, porque hace unas semanas cuando empezó todo este asunto de Trump y que si Peña Nieto iba y demás, decían, yo escuché voces que decían, hijo, el presidente está en una situación muy difícil porque si va, ¿a qué va? Pero si se queda, ¿a qué se queda? Y entonces es un momento gravísimo. Yo creo que ahí es donde o te haces chiquito, más chiquito, o te haces grande. Carranza tuvo situaciones muy cañonas, perdón la expresión, muy difíciles y graves. Complejas. Entre 1914 y 1917. Primero la invasión a Veracruz del 21 de abril. 14. Supo sortearla, o sea, Estados Unidos quería sentar a fuerza a Carranza a negociar con Huerta en las famosas conferencias del ABC en Canadá. Sí. Y Carranza dijo, a ver, no me voy a unir con Huerta, nada de que unidad nacional, no me uno con Huerta porque él es un usurpador. Y Estados Unidos, permítanme acabar con el usurpador para luego negociar. Y terminó negociando en noviembre del 14 la salida de los gringos de Veracruz. O sea, Claro. que sabe cómo fajarse frente a una situación donde verdaderamente Estados Unidos te podía poner contra las cuerdas. Y nos cuestionaban, y por ahí hay una nota diplomática donde decía, ¿creen que son un Estado soberano y que pueden negociar al nivel de otras? Ese creen, después de Carranza y después de toda esta manera de sortear todas estas cosas internacionales, somos un Estado soberano. Esa es la grandeza de Carranza en estos asuntos diplomáticos. Que con Ahí Carranza adquiere una... Somos un Estado soberano, entre comillas, porque En el permite momento de pasar a escalar. 10,000 soldados para perseguir a un connacional. ¿Qué te pero queda? controlado. Perdón, ¿eh? ¿Pero qué te queda? No, yo sé, pero es que yo no soy nada carrancista, ¿eh? No, Digo, perdón. bueno, no, pero a ver, Fuera te Carranza. dice, te dan dos opciones. O entran 10,000 a agarrar a No, Villa, entran todos. o entran todos. Y es la guerra. Pero- No, también hay que tomar en cuenta que México estaba con la lengua de fuera después de la revolución. Por O supuesto. sea, y no podíamos... Revolución que no había terminado. No. O sea, que ahí es exactamente donde yo digo, hay que ser pragmáticos y usar principios. O sea, Carranza finalmente sí podía hablar de la soberanía, lo que quieras, lo resolvió de la mejor manera dentro de lo que era la realidad. Bueno. O sea, porque una cosa es envolverte en la bandera de Juan Escutia y no, la autodeterminación, la soberanía, invádanme, pues qué, soy mexicano y aquí lo recibo. Pues no, tenía que haber hecho lo que hizo, Yo creo que sí. negociar una entrada digna de los Estados Unidos a México por un personaje además, pero Al cual nunca agarraron. al cual nunca No. agarraron, que esa fue la... Por porque las también cuevas. Villa tenía la habilidad de disfrazarse de maestro de escuela, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo protegía, podía disfrazarse de cura, de maestro, de prostituta, de lo que fuera. Nunca lo agarraron. Y no lo iban a agarrar. ¿no? Los partes militares escritos decían que Villa estaba en todos lados y en ninguno, Sí. siempre, todos los días, o que iba atrás persiguiéndolos. a los gringos. Bueno, pues por lo pronto, salud. Salud. ¿Y tú, querido conspirador, crees que México debió entrar a la guerra? Compártelo en nuestras redes sociales, @conspiradores40, #YoConspiro. ¿Y tú, querido conspirador, crees que México debió entrar a la guerra? Compártelo en nuestras redes sociales, @conspiradores40, #YoConspiro. Bueno, pero continúa la historia, ¿no? El primer intento fue, como decíamos, Victoriano Huerta. Fracasa porque se le muere Huerta de cirrosis. Segundo intento, según Katz, y yo se la compro a Katz, creo, es un historiador que merece todo mi respeto. No, claro. Bueno, y sí, efectivamente dice que a Villa le llegaron a dar $500,000 de marcos en oro. No está demostrado de ninguna manera. No, él mismo dice que no, pero bueno, hay indicios de que así fue y que aprovechó el coraje de Villa para atacar a Columbus, donde él no entra, ¿no? Y donde se cometen una serie de errores imperdonables. Pero bueno, Que lo increíble es que te sigas jactando hoy en día a los mexicanos de el Somos único el único. mexicano No, que no, invadió no, Estados eso sí Unidos. está- Fue como en feria. no, Ramplón, pero nunca como entró, tú dices. él se quedó en la frontera. Él no entró. Bueno, en fin,
Lo que quiero decir es que ese fue el segundo intento. Imagínense el coraje del Kaiser cuando se da cuenta de que en lugar de que Estados Unidos declarara la guerra a México, nada más se organizó una expedición punitiva. Hablemos un poco del telegrama. Allá voy, Porque esa es la tercera. hay un velo de misterio alrededor de todo el telegrama y de misterio y de un poco de ridiculez. Si De te pones a verlo. sí. A ver, el Kaiser Guillermo II, por medio de Zimmerman, envía un telegrama que llega a la oficina de correo central de la República. Tú mandas un correo cifrado a la oficina de correo central de la República. Lo mandaron primero vía Washington. Acuérdate a dónde llega, a México, porque de dónde es... Bueno, no me quiero adelantar. Al edificio de correos. Claro, al edificio de correos que está ahí De ahí se le saca la foto famosa que todos y vemos. de ahí se lo lleva el famoso señor H, la copia. Bueno, el caso es que no llega directo a Presidencia, a Palacio Nacional, en donde había un telégrafo propio. No era necesario pasar vía correos. Yo creo que es todo una jugada falsa. O sea, todo es mentira. Más allá de la forma, No, ¿cómo mentira? Mentira en el sentido de no había una propuesta real. Oficial. No era una Era propuesta un tiro al aire a ver si Exacto. pegaba. Sí, porque además la propuesta que es, si ustedes, a ver, el telegrama lo que dice es, vamos a atacar a Estados Unidos con fuerza submarina y además, si ustedes se van de nuestro lado, les vamos a ayudar, una vez armas. declarada la guerra, a recuperar Los una territorios, gran herida. excepto California. Ya me adelanté, excepto No, California. pero ahí Nuevo pones el México, dedo en la llaga, sí. Arizona y Nuevo México. Así es. ¿O ya repetí? No, era... No, está bien, está bien. Texas, Arizona y Nuevo México. Exacto. Mi pregunta es, ¿no suena como el Día de los Santos Inocentes el contenido? Eso es lo No, que yo no, digo. porque la segunda parte del telegrama establecía que California y el Canal de Panamá serían para los japoneses. Y claro, todo era un gran embuste. Claro. ¿Por qué? Porque, fíjate, los generales mexicanos, cuando se reúnen con Carranza, Sí. le dicen, a ver, señor presidente, para que le podamos ganar la guerra a los Estados Unidos, necesitamos 1 millón de alemanes aquí en territorio nacional. 1 millón de alemanes. ¿Y cómo los vamos a transportar? Si todos los puertos del norte de Alemania están bloqueados por la Marina inglesa y por los submarinos ingleses. Y Alemania tenía cerca de 40 submarinos alemanes en donde nada más podían transportar máximo a 10 personas. No eran los submarinos nucleares de ahora. Entonces, claro, imagínate cuántos viajes tendrían que hacer para transportar 1 millón de... Se dieron cuenta que era una gran mentira. Claro, por eso, pero eso si te permitías siquiera considerarlo en serio. O sea, simplemente por cuestiones de sentido común. Ya no... De armamento. Deja tú de la estrategia, la logística. Sentido común, o sea, en la cabeza de quién México podía ganarle en ese momento la guerra de Estados Unidos, con el apoyo que quisieras alemán, cuando Alemania se estaba desangrando Claro. en Europa, en las guerras de trinchera. Todo era un embuste, un una embuste. grasejada, una ver si pega. Se han de haber puesto una borrachera increíble en Alemania, el ministro. Oigan, ¿por qué no mandamos un telegrama? ¿Cómo ven? Un telegrama a México y tú Pero diles lo que les mandamos para que devolvemos. lo intercepten los ingleses. Sí, a ver qué pasa. Ahora, pero no hay que perder de vista la geopolítica. Finalmente es una guerra, la guerra de 1914 surge por la geopolítica. Todas las potencias europeas venían felices con sus recursos fuera en sus colonias, en África, no sabían a lo que se iban a meter, una terrible carnicería. Entonces, sí, el tema geopolítico es un guiño a México, pero yo también creo que no había posibilidad. Pero estamos perdiendo un punto muy importante. Cuando el telegrama lo interceptan los ingleses, lo descifran. Convenientemente. Lo interceptan convenientemente. Eso es lo que yo digo. ¿Qué quiere decir convenientemente? Sí, así como Que estaba hecho para que lo interceptaran. Exactamente. No. ¿Crees? Sí, No. fue Para- toda una... El cuarto 40, estás murieron rompiendo 10, toda una murieron teoría. 10 espías para... ¿Sabes qué? Tráetelo, mándaselo a los ingleses. No, te voy a decir por qué no. Te voy a decir por qué no. Porque lo interceptan los ingleses, como ya tenían los códigos, lo desencriptan, lo descifran porque estaba doblemente encriptado y se lo pasan al presidente Wilson. Claro. Y el presidente Wilson les dice a los ingleses, esta es una gran mentira de parte de ustedes. Porque él no, que claro, era súper neutral, no quería entrar a Y la era- guerra. es una mentira porque ustedes lo que quieren es que nosotros entremos a apoyarlos en la guerra en contra de Europa y no lo vamos a hacer. Nosotros Sí, no... pero no lanza contra
al ejército hacia la frontera. No. Que es lo que debería haber hecho, si te pones a pensarlo en términos estrictos. No, pero ve la consecuencia. Entonces dice, mientras yo como jefe de la Casa Blanca no tenga una evidencia de que el telegrama es real y que ustedes los ingleses no lo están inventando para que Estados Unidos entre en la guerra, mientras esto no suceda, yo no voy a hacer nada. Y 3 días después, el ministro Zimmermann, en el Reichstag, en el Parlamento alemán, dice, sí, yo mandé el telegrama. Nadie entiende hasta la fecha cómo él confesó una torpeza de esas. Pero sí lo Que concede. estaban, perdón la expresión, pedos en una cantina. Y desde ahí mandaron ¿Cómo el va a ser, telegrama. Alex? Bueno, A todo esto, métele no, al porque famoso señor H. Sí, no, pero además que es un había que espía. decir que sí lo escribió, pero tampoco había que develar el cuarto 40, porque entonces todos los códigos después lo iban a cambiar. El cuarto de guerra de el los famoso ingleses. cuarto Exacto. 40. Pero ¿qué es lo que hace el presidente Wilson cuando sabe que ya confesó Zimmermann el envío del telegrama? Lo publica en todos los periódicos de la Unión Americana. Publica en todos los periódicos gringos el telegrama, con todos los detalles. Y entonces es cuando los norteamericanos empiezan a quemar vivos a muchos mexicanos en la frontera, porque decían, Texas jamás volverá a ser mexicana, ni California, ni Nuevo México, ni Arizona recién constituida. O sea que no lo vamos a permitir. Y estuvimos a punto ahora sí que claro que de una guerra entre México y Estados Unidos en aquellos años, porque no era posible la agresión en contra de los mexicanos. Al final, los Estados Unidos entran a la Primera Guerra Mundial. Sí. Y cambian mandan- la historia, ganan. envían y los Mientras Carranza aliados. va a inaugurar el Teatro Esperanza Iris Exacto. en 1917. Exacto. O sea, todo esto sucedió desde enero del 17, que es cuando se intercepta el telegrama Zimmermann, y el señor H aparece por ahí y pide una copia en el Palacio Pero de Correos. tenía mala ortografía y entonces escribía señor H sin H. Sí, señor H. No, sin H. pero mejor de la esperanza Iris, no, yo quiero rescatar a Carranza. Estaba por firmar la Constitución días después. claro. Estaba en cosas muy importantes. Tenía un circo de 27 pistas que atendía a todas de la manera que podía. Sí, porque seguramente cuando vio lo del telegrama se ha de haber pitorreado. No. Déjame decirte, cuando se descubre el telegrama y Estados Unidos publica el telegrama en los periódicos americanos, el Kaiser y Zimmermann se enfurecen con el embajador de Alemania en México, Eckhart. von Eckart. Von Eckart. Que es el que debió haber ido a Palacio Nacional a decir, oiga, tenemos una No, buena... pero claro, entonces a dice- ver, para Sí, empezar, no voy a escribir una orden, mátame a Pancho Villa el próximo 20 de julio, se va puntual, ¿no? Mátame a Emiliano Zapata en Chinameca el 10 de abril en No, es que sí. declárale la guerra a Estados Unidos. Esas son cosas que no pueden aparecer escritas. No, pero sí es es que no, auténtico, no, por pero loco no. que parezca es auténtico. Te voy a el decir telegrama. por qué sí puede suceder. Porque los ingleses habían descifrado y desencriptado los códigos alemanes, de la misma manera que los gringos en la Segunda Guerra Mundial pudieron descifrar y desencriptar todas las comunicaciones japonesas. Los ingleses también. Los japoneses. Sí, en la sí. Segunda Porque Guerra. Turing, Pero con y el sabían código todos los Enigma. planes de los japoneses. Yo no pongo en duda la Pues no sabían todos los planes de los japoneses. No. Porque Pearl Harbor... No, sí sabían. ¿Sabían que...? Roosevelt sabía Guau, esa es una perfectamente nueva, bien. esa es otra mesa, ¿eh? No, pero esas son como las teorías de la conspiración donde Bush sabía De las Torres de Gemelas. las Torres Gemelas y lo dejó porque las compañías bla, bla, bla. No, o sea, No yo lo creo dejó, que- lo patrocinó. por ejemplo, esas son teorías de la conspiración. Pues claro, ¿y para qué estamos aquí? ¿Sabe ¿Qué somos? ¿Qué somos? Por eso, pero Hombres o yo no conspiradores. dudo que exista el telegrama Zimmermann. No, Claro no, que existe. Es auténtico, Pero claro. de ahí a que la motivación real fuera un plan real para que México, bla, 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 bla. Por favor, o sea, yo creo que fue una. En serio. Sírveme otro vodka y tráete un papel para hacer un A ver, ¿con qué? super plan telegrama Zimmermann Plus. ¿Con qué te quedas, Chávez? Yo me quedo Te con, regalo la luna. Y además la luna es tuya. No se puede, ¿verdad? con el hecho histórico, de un Estado carrancista que supo manejar, de hecho se habla de la doctrina Carranza en relaciones diplomáticas, con respecto a no engancharse, dejar pasar la punitiva, dejar pasar el telegrama. Afortunadamente no nos unimos a los que pierden la guerra y me quedo con el hecho histórico del Estado de Que a Carranza. lo mejor nos hubiera ido bien, porque luego
¿Qué pasa con los planes? Cada vez que Estados Unidos le gana a alguien, le aplica la doctrina Monroe y bueno, los No, japoneses. el plan Marshall. Digo, plan Marshall, perdón, no la doctrina plan Monroe, el Marshall. plan Marshall. Y les va toda madre. O sea, en una de esas hubiera... Bueno, ya para qué digo. A ver, Alex. Yo me quedo con este pasaje curioso y gracioso de la historia, que seguramente Carranza se pitorreaba de él. Aun cuando sí existió el telegrama y le llegó a sus manos, ha de haber dicho, ajá, a ver, ¿sabe qué? Hay que promulgar la Constitución. Y tengo que ir a inaugurar el Teatro de Esperanza Iris. Ok. Yo me quedo con el señor H como personaje de novela que algún día habría que escribirlo. Porque creo que es fascinante y valdría mucho ¿Quién la es el pena. señor H? Esa es la gran pregunta. A mí me preocupa muchísimo que el señor Trump en este momento esté arrancándole a todo mundo las costras de la guerra de secesión, la separación, el racismo entre los Estados Unidos, entre ellos mismos. Pero también está produciendo una xenofobia en contra de los mexicanos, xenofobia que ya vivimos durante los años del telegrama. Y Zimmerman. contra los gringos, contra sus propios compatriotas. Contra sus propios compatriotas y también contra los mexicanos. La xenofobia es una xenofobia espantosa. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues finalmente analizar que no es la primera vez que sucede y que tenemos que tener mucho cuidado con arrancarnos las costras. No nosotros, sino que llegue un tercero que nos las arranque. Y esta xenofobia en los Estados Unidos realmente es de tomarse muy en serio. Venga. Por los telegramas cifrados.